Y ahora vamos a comenzar. Ya, entonces sería la siguiente forma. Ya. Dice, determine la reacción en A y la reacción BC, ya que sería la reacción acá. Entonces, no tome en cuenta el peso de la viga, ya. Profe, no Digo, se ve nada. no estoy compartiendo, ya. Estoy compartiendo, profe. Ya ahí sí. Ya, dice determine la reacción en A y la reacción en BC, no tome en cuenta el peso de la viga. Entonces acá da una viga que no se toma en cuenta. Tenemos esta carga que es distribuida, una carga que es puntual. Y obviamente esto sería la reacción BC, que sería en este caso una carga distribuida sería la reacción, porque la viga está apoyada a lo largo de un cierto segmento. Ya, entonces yo con eso voy a ir acá. Ya, este es el ejercicio que tengo que realizar, pero voy a borrar esto. Se me había olvidado borrarlo, porque obviamente ustedes me tienen que decir esas cosas. Voy a tener que decirle ahí por qué. Profe, ¿va a explicar lo que explicó en la otra clase o esta otra materia? Eh, ¿Cuántos son? son más ejercicios de o sea, son más ejercicios en este caso relacionados con la materia. Po. Ya. O sea, no es que sea la misma clase que expliqué antes, sino que hay más ejercicios todavía. Po. O sea, son diferentes, porque este no lo había explicado antes, pues, ¿no? Y lo varía un poco. Ya, entonces, acá yo tengo una carga distribuida, que son de 1200 Nm. Esta carga distribuida de 1200 Nm, yo la debo llevar a puntual. Yo debo decir, esa carga distribuida de 1200 Nm, ¿a cuánto equivale como puntual? Entonces, lo que tienen que hacer acá es calcular el área de esta figura. Se entiende que los 1200 Nm es la altura del triángulo rectángulo, perdón, del rectángulo que está ahí. Aquí yo tengo un rectángulo. La base es esta medida de acá abajo, que sería el mismo de acá, ¿no? Acá tiene la medida. Abajo mide 90, ¿no? 90 centímetros, que lo debo llevar a metro, que sería 0,9 metros, ¿no? Y de alto tengo 1200. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el área de 1200 por 90 centímetros? O en este caso 1200 newton metros por 0,9 metros. Son 1080. 1080 ya. Todo eso estaba ya porque yo lo borré, no sé si se acuerdan. Recuerden que lo borré, porque eso estaba ahí escrito. Pero me imagino que no se dieron cuenta de todo lo que estaba escrito. Que la idea es que ustedes me vayan diciendo las medidas. Ya, 1080 newton. Esta de acá vale 850 y no hay que hacer nada porque está lista, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Ya. Y esta la voy a llamar reacción, en este caso, reacción M, que va a ser esta en el punto M. Acá se entiende que la reacción BC es la reacción de todo esto de acá. ¿Ya? Entonces, la reacción M no hay que calcular nada porque sería una incógnita. Y la reacción RBC también es incógnita. Bueno, esa es la incógnita que se está preguntando. Ahora pasamos a las distancias. Yo necesito calcular la distancia que hay desde la hacia donde actúa la fuerza. La fuerza siempre va a actuar a través del centroide de la figura, el centroide de área que hay ahí. El centroide de un rectángulo, perdón, de un rectángulo, digo, sí, es la mitad. Desde el punto A hacia el vector, ¿cuánto hay? Desde aquí al vector, ¿cuánto hay ahí? Si se entiende que todo esto vale 90 o 0,9. Y esto está en la mitad, ¿o no? Entonces, 0,45. 0,45. Ya. Entonces eso vale 0,45.
Ya, y eso, ahí. Ahí. Ahora, desde A hacia B, ¿cuánto hay? Eso está acá en la figura. $1.2 metros. 1.2 metros, que sería 90 más 30 son 120, y 120 dividido en 100 sería 1.2, ¿no? Yes. Ya. Entonces acá yo eso lo llevo acá. Ya, ahora yo debo calcular cuál es la distancia que hay desde A hasta M. O sea, la distancia que hay desde A hasta B, yo sé que es 1.2, po. Hasta ahí 1.2, po. Pero ¿cuánto hay hasta acá, donde está la mitad? Hasta ahí más o menos. Hasta la mitad de ese rectángulo, ¿cuánto hay? 1.55. 1.55, perfecto. ¿Por qué 1.55? Porque la mitad de 70 son 35, ¿no? Y 35 más 120 centímetros serían 155 centímetros. Pero si yo lo quiero en metros, tengo que dividirlo en 100, ¿no? Y ahí tendría todas las distancias y tendría las fuerzas. Entonces ahora yo debo trabajar acá. Ya, ahí está. Yo voy a hacer sumatoria de momento en el punto A, ¿ya? Sumatoria de momento en A. Y eso va a ser igual a 0. Ya, entonces, la primera fuerza que voy a trabajar es la fuerza que está más hacia el punto A, más cerca al punto A, que sería esa. ¿Ya? Esa fuerza vale 1080. Pregunta, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Y el momento que produce, ¿para dónde gira? ¿En sentido horario o antihorario? Si el pasador está en A. Negativo. Negativo, entonces sería 1080 por el brazo, que serían 0,45, ¿no? La distancia, desde A al vector, ¿no? Ya. Sí. Ya. Y ahora paso a la segunda, que son los 850. Ese. Desde aquí hasta acá, ¿cuánto hay? Y perdón, ¿y cuánto qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Negativo? Ya. 850 sería por cuánto? Por 1,2 metros. 1,2 metros, ya. Ahí ya. Y paso por último a la reacción M, que sería la reacción en punto M. Le coloqué M ahí porque reacción BC sería la reacción a lo largo del cemento BC, po. ¿Qué signo tiene la reacción M? ¿La reacción en punto M? Incógnita. Sí, es la incógnita. ¿Y aquí en qué brazo está? ¿A qué distancia está de A? Que gira para sentido antihorario, ¿cierto? Sí, antihorario positivo. ¿Y aquí en qué brazo está? ¿A qué distancia está? 1,55. Ya, 1,55 igual a 0. Ya. Ahora yo debo trabajar con esto. Entonces ahora yo debo despejar la incógnita, que es la reacción en M que le llamé. Ya, esa que está destacada ahí. Entonces, ahora todo esto de acá va a pasar al otro lado. ¿Cómo va a pasar? Todos ellos estaban sumando o restando, ¿no?
Entonces van a sumar. El que estaba restando va a pasar sumando. Y el que estaba restando va a pasar sumando. Porque se entiende todo eso un solo elemento, ¿no? Y es un solo elemento. Todo ese elemento pasó sumando, que estaba restando. Ese más no es necesario. No es necesario ese más. ¿Ya? Entonces lo elimino, lo borro. Y acá le damos rojo ahí para que es de incógnita. Ese más tampoco es necesario. Y ahora resulta que el 1,55 que está multiplicando al RM pasa. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Todo lo que está al otro lado. Ahí. Ahora, todo esto de acá, yo lo voy a ingresar a una calculadora. Entonces aquí tengo la calculadora al lado y yo entiendo lo siguiente. Entiendo que todo esto es lo que voy a colocar. Perdón. Ahora sí. Entiendo que todo esto lo voy a colocar acá. Aquí adentrito. Ahí. Ahí lo voy a escribir. Entonces, lo primero que tengo yo es una fracción, que se entiende que esa es la fracción que tiene una cantidad en el numerador, y una cantidad en el denominador, ¿no? Ya, lo que está en el numerador es esto. Entonces lo anoto arriba, que sería el 1080, perdón, 1080, y sí, y lo multiplico por 0,45, más esto de acá, ¿no? Que sería el 8, eso que está ahí, el 850 por 1,2. Entonces sería 850 por 1,2. Ya, y esto queda dividido en 1,55 abajo. Presiono el igual y obtengo esa cantidad. Ahí sí, esa cantidad que está ahí. Entonces aquí yo voy a anotar esto. Entonces ahora yo me voy a preguntar cuánto es el resultado que dio en la calculadora. Pincho la calculadora, me dice la calculadora que dio ese número. Entonces todo este número, la idea de llegar hasta el segundo decimal, yo voy a hacer lo que encontré. Y lo noto ahí. Sería 971,61. Y acá obviamente le cambio el color, le coloco un color negro. Y en este caso lo destaco que es una de las respuestas. Y ahí yo tendría la primera respuesta. La segunda respuesta es mucho más sencillo, porque la segunda respuesta tengo que hacer sumatoria. Entonces acá hago sumatoria de fuerza en el eje vertical. Sumatoria de fuerza en I va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en I? Tengo la reacción en A, que va hacia arriba, positiva. Entonces acá cuando hago sumatoria no considero los brazos, no, pues la sumatoria de fuerzas considero solamente hacia dónde apunta la fuerza. Si tengo una fuerza que apunta hacia arriba, es positiva, si apunta hacia abajo, es negativa. El RA apunta hacia arriba, positiva. ¿El 1080 hacia dónde apunta? Hacia abajo. Negativa, ¿no? Negativo. Ya, ¿el 850 hacia dónde apunta? Hacia abajo. Negativo. ¿Y la reacción en M hacia dónde apunta? ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo. Y eso igual a 0. Lo otro que podrían hacer es aplicar sumatoria en un momento, pero en B. Pero ahí tienen que recalcular las distancias para allá. Sería más complicado. Pero lo bueno es que después puedo comprobar. Ya, pero la reacción en M la tengo. Son esas.
Entonces yo lo que voy a hacer ahora es decir, esa es la incógnita, entonces esa la voy a pintar de rojo. Entonces todo lo que está acá, por ejemplo ese que está restando, pasa sumando, ¿no? Y la cambiamos. Sumando, dije. Ese que está restando, pasa sumando. Sumando, dije. Sumando. Y este que está sumando, pasa restando. Restando, dije. No sumando, restando. Y obviamente el que está sumando acá no es necesario ese más. Y obviamente esto usted lo puede ingresar posteriormente a una calculadora. Entonces acá bajamos esto. Y aquí usted lo ingresa esto a una calculadora. No necesita que yo lo muestre porque realmente esto es sencillo, ¿no? Y eso da 9,5839. Y esto se mide en Newton. Y ahí yo tendría esa otra reacción. ¿Dudas? Pero aquí cometí un error, porque me falta que descubrir la reacción esta. No he respondido esa pregunta. Entonces, para responder esa pregunta, ¿cuál sería la reacción esa? La reacción, en este caso BC, no la he encontrado. Encontré la reacción en M, ¿no? Que la reacción ahí como carga puntual. Para encontrar esa, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es tomar la reacción en M y dividirla por la distancia, por esta distancia que hay aquí, desde B hacia C, que son 0,7, porque toda esa carga puntual realmente está distribuida a lo largo de esa sección. Y necesito saberla como carga distribuida, quiero saber yo, ¿cuánto vale? Entonces 9,7161 lo divido en 0,7. Serían 1.388,01. Y ahí yo tendría la respuesta. ¿Dudas? ¿O tan clarito? Digan. Profe, ¿M es una carga o una reacción? M es una reacción, que reacción y carga es lo mismo. Porque al final la reacción va a ser un tipo de fuerza, ¿no? Y una carga es una fuerza, ¿no? M vendría siendo RAC. M es, en este caso, es la reacción, pero no distribuida, como una reacción puntual. Es como que si, a ver, ¿cómo te lo voy a explicar? A ver, mira. Se entiende que esa viga está sostenida sobre, por ejemplo, sobre un apoyo que es largo, ¿no? ¿No? ¿Ya? Imagínense que en ese apoyo largo donde está sostenida la viga, tú no colocas una cosa puntúa. Colocas en este caso un eje, pero con punta. Entonces, toda la carga que en este caso descansaba en la plataforma que era lisa, ahora se concentra en un solo punto, ¿no? Y a eso se refiere que es una carga puntual. Cuando calculamos la reacción en M, calculamos la carga concentrada en un punto nomás. Pero en el punto de vista práctico no está en un punto. Toda esa carga puntual, o toda esa carga que yo la considero en un punto, realmente está distribuida a lo largo de una superficie. Que sería la reacción en este caso. Es una reacción en este caso. Vale. Por eso que la distribuida va apuntando hacia arriba, ¿no? Va contraria, ¿no? Que, bueno, si lo vemos en el punto de vista práctico, las puntuales casi no existen. Porque cualquier cosa que está apoyada en algo, realmente está apoyado en un cierto tramo, ¿no? No está apoyado en un punto, ¿no? Sí. Bueno, yo no tengo un apoyo que tenga punta, que esté apoyado justo ahí en la punta del apoyo. Por ejemplo, lo que está acá.
lo que aparece acá. Acá aparecen con puntita eso, ¿no? O aquí mismo, pues este parece. Ah, esta figura no le coloqué puntita, pero usted tenía una puntita ahí. Y el de acá este le coloqué puntita. Ese tiene la puntita. ¿Se dan cuenta? Tiene una puntita ahí. Y esa puntita que está ahí, quiere decir que toda la reacción está concentrada en ese punto nomás. Que desde el punto de vista práctico eso casi no existe. Porque imagínate, todo cuerpo que esté apoyado en alguna parte siempre va a estar acompañado en una superficie, ¿no? Sí, pues. O sea, pues imagínate, si tú dejas tu celular en la mesa, va a estar apoyado a lo largo de una superficie. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Entonces aquí lo que teníamos la viga estaba apoyada a lo largo de una superficie. Y obviamente yo calculé la reacción, pero calculé una reacción puntual. Y esa se calcula al medio de la carga distribuida. Ah, ya, vale. Pero yo quería saber cuál es la reacción distribuida, no la puntual. Entonces por eso que tengo que dividirla a lo largo de la trayectoria, o en este caso de la distancia que está siendo distribuida. Ah, ya, vale, profe. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, respecto a ese, el último ejercicio, ¿no debería Ya. quedar en Newton metro el resultado? Este tiene que llegar en newton metro, sí. Pero falta el... Porque esa no es una fuerza aplicada en una distancia, ¿no es cierto? Eso tiene que quedar en newton Esa es la metro. duda que tenía. Yo estaba explicando otra cosa, por eso no voy a colocar la unidad. Ya, entonces, la carga puntual siempre, como dice su compañero, va en newton metro. Y la puntual va en newton, ¿no? Va en newton metro porque es una fuerza aplicada en una distancia. Ya, a lo largo de una distancia. Ya, entonces acá, por ejemplo, tenemos 1200 newton metros. Toda esa carga está aplicada en una fuerza que está aplicada en una distancia en metros. Pero acá yo le cambié la regla del juego, porque acá no coloqué... Esta es una distribuida uniforme, la de color azul. Pero la de color verde y la de color rosa no están distribuidas de forma uniforme. Son variables. Entonces, para poder encontrar el valor de esa fuerza, yo acá estoy trabajando con un triángulo. ¿Ya? Entonces acá vamos al Pine. Y paso acá. Entonces aquí yo le tengo los valores. Entonces ahora ustedes me van a averiguar ese 300. Lo voy a eliminar yo porque se me le pasó a la otra clase, no lo eliminé. Y las distancias también me las tienen que recalcular ustedes. Ya. Ahí estaríamos. Ya, esto es un triángulo. Cuando nosotros calculamos acá la carga en una distribuida uniforme, ¿qué es lo que hacíamos? Multiplicamos la carga por el largo, ¿no? Al final lo que estoy haciendo es calcular el área de un rectángulo, ¿no? Entonces, cuando la carga es así, yo lo que debo hacer es calcular el área de un triángulo. ¿En dónde? La altura es la carga distribuida, que son los 1200 Nm, y la base del triángulo es la distancia, que en este caso para el primero es 0,5 metros, que son 50 centímetros. Pregunta, ¿cuál sería el valor de la carga llevada puntual? ¿Cuánto nos daría? Para el primer triángulo, el de color verde, ese que está ahí, que es ese mismo de acá. Pues yo me acá la calculadora, ¿cómo lo harían? 0,7 por 1200, ¿no? ¿Cuánto me dijo? 0,7 por 1200. No, pues son 0,5, ¿no? 0,5. Este mide 0,7. El rectángulo mide 0,7 de base. Pero el triángulo mide 0,5, ¿no? Ah, que pensé que estaba preguntando por el del medio. No, estoy empezando de acá para allá. Serían 0,5 Ah, sí. por 1200
¿Y qué más? ¿Igual? ¿O hay que dividirlo en algo? Igual. No, hay que dividirlo en dos, porque el área de un triángulo es la base por altura dividido en dos, pues, ¿no? El triángulo es la mitad de un rectángulo, ¿no? Ya. Ya, esa es la fórmula. Es base por altura dividido en 2. Y eso me da 300. Recuerda que aquí tenía anotado el número 300. No sé si lo alcanzó a recordar. Pero la idea es que me vaya diciendo acá. Ya. Esta es una distribuida uniforme. Por lo tanto, este es el área de un rectángulo. Que sería 1200 por la distancia que hay ahí. ¿Cuánto es la distancia que hay acá? 0,7. 0,7. Ya, entonces aquí yo lo coloco el igual. Y da 840, ¿no? Ya, y ahora tengo un triángulo acá, que tiene base 0,4, son 40 centímetros, y de altura 1200 también, que sería este de aquí. Sería 1200, ¿no es cierto? Por 0,4. Y eso usted lo divide en dos porque es un triángulo. Daría 240. Ya. Ahora tengo que calcular la distancia. Y acá hay que armar Manson y Chaucito para calcular esta distancia. Esto es bastante medio complicado. Ya. Resulta que la carga puntual está en el centroide de la figura. Entonces yo necesito saber cómo puedo calcular el centroide de un triángulo. Entonces lo que voy a hacer yo me voy a meter aquí y me voy a meter a Google y voy a colocar centroide de un triángulo. Voy a colocar imágenes y por ejemplo voy a pinchar ese. ¿Qué dice? Que si yo tengo un triángulo cualquiera y yo por ejemplo lo mido de cierto lado, por ejemplo lo mido desde aquí, desde aquí hasta la altura del centroide, porque ahí estaría el centroide, ¿no? Ahí estaría la fuerza, pasando por el centroide. Sería la base del triángulo, todo este largo de acá abajo, dividido en tres, ¿no? Por ejemplo, si este triángulo midiera la base, el valor de B, que es la parte basal del triángulo, donde está apoyado el triángulo, si el triángulo fuera algo que se pudiera parar en una superficie, donde se apoya en el piso, esa es la base, dividido en tres, ese es el valor que hay desde el circulito rojo hasta el vector rojo. Si midiese 12 esa base, ¿cuánto hay desde el circulito rojo hasta el vector rojo? 4. 4, ya. Ahora, si yo mido del otro lado, debo cambiar los colores ahora, voy a colocar puros verdes ahora. Si mido del otro lado, si yo mido desde acá, desde la punta, del lado donde es más angosto, ¿ya? Del lado más angosto yo mido hasta el vector de color rojo. Entendiéndose que la base, es decir, donde está apoyado el triángulo, imagina que ese triángulo es un triángulo que está parado en el piso, vale 12. ¿Cuánto hay desde ese circulito de color verde al vector de color rojo? ¿Cuánto mide?
según lo que se indica acá abajo, ¿no? Que es 2 veces la base dividido en 3. Y la base vale 12, suponiendo pues, un número para que me diera exacto, diría el 12. ¿Sería 8 o no? 8. Sí, porque 12 por 2 son 24 y 24 dividido en 3 son 8. Entonces acá vale 8. Entonces, desde aquí hasta acá hay 8 y desde aquí hasta acá hay 4. 4 más 8 son 12, ¿no? De esa forma yo calculo lo que es el centroide. Entonces ahora yo voy acá. Y yo quiero saber acá cuánto hay. Profe, disculpe, te continúe. Dígame. ¿Eso aplica solo para triángulo rectángulo o para cualquier tipo de Para triángulo? cualquier triángulo. Ya. Siempre se mide. Mira, si quieres veamos acá un ejemplo donde yo coloqué ese que era rectángulo porque yo voy a ver puro triángulo rectángulo. Pero había uno que no. Este, por ejemplo, este no era rectángulo. Entonces, el centroide, si yo lo mido desde aquí hacia allá, está h tercio, ¿no? ¿No es cierto? Pero como este es un isósceles, por lo menos lo veo que es isósceles, ¿no? ¿No es cierto? En este caso, como esos dos lados son iguales, obviamente el centroide a lo largo del eje X va a estar en la mitad, pues, ¿no? ¿Sí o no? Pero acá, como esto va siempre en punta, cada vez va como degradándose, en este caso, la cantidad de área que tiene el triángulo, siempre se cumple con la regla que, en este caso, hacia el lado más ancho estoy a 1/3 y hacia el lado más angosto estoy a 2/3. Siempre va a ser así, pues. Bueno, que este equilátero también, perdón, rectángulo también. A ver qué me muestran en ese. No, se me muestra otra cosa. Pero nosotros vamos a trabajar con puro rectángulo, no, porque uno como ese, ya, puro rectángulo. Como ese, ¿cómo quedó ese? Ya, pero ahí se cumple esa regla, 2/3 por B, desde la parte más angosta a la más ancha, porque acá está la mancha, y desde la más ancha hacia la angosta es 1/3. Y acá lo mismo, yo acá estoy en la parte más ancha, por lo tanto estoy a 1/3 para arriba, y si estoy de la parte más angosta hacia la más ancha, sería 2/3, ¿no? Pero yo voy a trabajar acá nomás. Entonces, si yo me pregunto, desde aquí hasta acá, ¿cuánto hay? Si se entiende que acá la base vale 50 centímetros. ¿Cuánto hay aquí? Ahí. ¿No? Profe, el 50 se divide en 3 y después se multiplica por 2/3. Sacarlo, o sea, 2, multiplicarlo por 2. ¿O Sí, no? pero 50 por 2, pues, y eso lo divide en 3, pues. Ya. 50 lo divide en 2, perdón, el 50 lo multipliqué por 2 y lo divide en 3. Me da 33.3 periódicos. Ya, 33.3 periódicos. Ya, 33.3 periódicos, ya. Y eso lo divido en 100 porque quiero escribirlo en metros, pues, ¿no? Porque esto está en metros, ¿no? Y ahí sería 0,33, ¿o no? Metro, ¿no? Sí, 0,3 periódico. O sea, que eso es puros 3. Ahí. ¿No es cierto?
Ahora, desde el punto A hasta los 840, ¿cuánto tengo? El 840 está en la mitad, ¿o no? Para que tengan claro, el 840 está justo acá en la mitad. Desde ahí hasta acá, hasta la mitad de lo que está pintado de color azul. 0.95. 0.95. ¿Cómo saco los 0.95? El 70. ¿Y lo vio como 90? ¿El 70? Sí, profe, sorry. ¿Cuánto es? 0,85. 0.85. Si hubiese sido 90 sería lo que dijo usted, po. ¿Sí o no? Ya. 0.85. Esto es como lo más difícil del problema, que una vez yo diga cuáles son las distancias, cuáles son las fuerzas, estoy al otro lado. Y quedan todo como puntual y lo cargo todo como puntual, ¿no? Ya, ahora, desde A a B, ¿cuánto tengo? metros. 1.2 metros, ya. Ya, y ahora me faltaría desde A hasta la fuerza de 240. Es el que sigue. $1.6. No, se pasó en 5. ¿1.1? ¿De dónde está dónde entonces? Desde el A hasta el vector de 240. Ah, ya. Hasta aquí, mira. Sí, Hasta ahí. sí, caché. ¿6,53, profe? No, no. Es 1.1. No, pues si estoy más lejos es más de 1.2, pues no puede ser 1.1, pues. Si estoy en el centroide de este triángulo, el último triángulo. Mira, desde A hasta B tengo 1.2, más la distancia que hay hacia el centroide del triángulo. Supuestamente en este triángulo, desde aquí hay una distancia para acá. Esa distancia tiene que sumársela a los 1.2. Perdón, sí, a los 1.2. Me da 1.3 periódico. Ya, 1.33. Sí, 33. Ya. Metros. ¿Cómo se hace eso? No sé, pues si yo desde aquí hasta acá tengo 120 centímetros, ¿no? Como acá yo tengo 40 centímetros, esos 40 centímetros los tengo que dividir por 3. ¿Por qué por 3? Porque acá tengo la parte más ancha, ¿no? Y desde la parte más ancha hacia el vector tengo que dividir en 3 o multiplicar por 1/3, como vimos en la imagen anterior, ¿no? Entonces, si el 40 yo lo multiplico por 1/3 o lo divido en 3, que es lo mismo, eso es lo mismo que 1/3, ¿no? Me va a dar 13,33 puros periódicos, ¿no? Más los 120 da
133 periódicos. Y eso lo divido en 100. Para que quede en metro, me daría 1,333, que es el resultado que dijo su compañero, ¿no? Ya, ahí yo tendría la distancia. Una vez que yo tenga la distancia, yo ahora estoy en condiciones de copiar esto y llevarlo a la parte donde voy a trabajar. Ya, entonces, ¿dónde estoy trabajando? Acá. Lo único malo es que aquí me lo copia grande, pero... Ya, ahí yo tengo la figura. Y realmente ahora estos son puras cargas puntuales, pues, ¿no? Todas que eran distribuidas las llevé todas puntuales. Entonces ahora se trabaja de forma fácil. Y aquí aplico sumatoria de momento en A. Porque todas las distancias están respecto a A. Profe, Dígame. una pregunta, el paso que estaba haciendo anterior es como para facilitar en sacar los momentos de reacción. Sí, pues eso es, pues. Ya, O sea, porque todas las cargas que son distribuidas, tú las llevas a puntuales. Y una vez que las has llevado a puntuales, obviamente se va a facilitar la vida en sacar las reacciones. Porque al ser puntuales son fáciles de calcular las reacciones. Bueno, esa es la idea. ¿Sí? Siempre se ocupa esa metodología. Todo lo que es carga distribuida, ya sea uniforme o no uniforme, se llevan a puntuales. Y una vez que yo las llevo a puntuales, ahí saco las reacciones. ya, profe, vale. Ya, entonces acá, yo lo que voy a hacer es empezar con la primera, que serían los 300. Sería menos 300 multiplicado por la distancia que son 0,33, ¿no? Estamos claros que es menos 300, ¿no? Sí, profe. Ya. Sería menos 300 por 0,33, ya. Ahora, la otra sería menos 840, ¿no? ¿Por cuánto es el brazo? 0,85. 0,85. Ya. Entonces anotamos acá 0,85. Ya, y la otra que sigue serían los 240, ¿no es cierto? Serían los 240 positivos. Perdón, sería la reacción en B. ¿Qué significa la reacción en B? Positiva. Positiva. Más la reacción en B. Y esa la multiplico por... ¿a qué distancia? 1,2. Ya, 1,2. Ya, y me faltaría ahora vienen los 240. Negativo, ¿no? ¿Por qué brazo? Por 1,33. Ya, y eso igual a 0. Ah. Ah. ¿Cómo era esto? Ahí sí. Ya me faltó ese. Ya. Y ahora yo lo que tengo que calcular es la reacción en B. Por lo tanto, esa tengo que... Va. Ahí sí. Entonces, todo esto que está acá, que está en negativo, yo lo paso al otro lado positivo.
Y por ejemplo, este que está negativo también lo paso a positivo. Ahora el 1,2. Le queda un más menos ahí, profe. Ya, lo voy. Ah, ya. Ya, ese era ese se borra, ¿no? Sí, porque queda todo positivo arriba. Ahí de nuevo me está quedando más menos. Arriba queda todo positivo, ¿no? Lo que el 240 que tenía era negativo, sí. Ya, y ahora ahí, en este caso, nosotros ingresamos esto a la calculadora. Y obviamente esto es sencillo. Si lo difícil era, en este caso, encontrar los brazos con la fuerza, no. Eso es lo difícil. Porque todo acá es sencillo, que usted coloca la fracción, coloca los 300 y acá coloca los 0,33 más los 840 por los 0,85. 943,5. Y aquí usted baja y da 1,2 acá, ya. Y presiona el igual, ¿o qué me equivoqué yo? Ah, que no bajé. Ajá. ¿Y qué colocó esta cuestión quedó elevado ahí? Nada que ver, pues. Ya, por 1,33 dividido en 1,2. No, 943. no 43,5. Ah, ese está bien. 943,5. Y ahí yo tendría la reacción en B. Bueno, y la otra reacción es mucho más sencilla. La otra reacción aplico solamente sumatoria de fuerza, ¿no? Entonces ingreso otra ecuación, otra sumatoria, otra suma de fuerza, y ahora hago sumatoria de fuerza en I. Igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en I? Para arriba, acuérdense, positiva. Entonces la reacción en A sería positiva. Abajo tendría los menos 300, los menos 840, ¿no? Todas esos son negativos, ¿no? Y los menos 240 son negativos. Y tengo una otra que es positiva, que es la reacción en B. ¿Cuánto vale? 9,435, ¿no? 9,435. Y eso igual a 0. ¿Qué hago aquí? Pasa sumando todo. Pasa todo, o sea, no todo, porque hay uno que va a pasar restando, ¿no? Ah, claro. Pero pasa con signo Invertido. diferente. Ya. Verso. Y este era que pasa con negativo. Y ahí me dice usted cuánto da esto. Serían los 300. 196,5. ¿Ciento cuánto? 196,5. 196,5. ¿Seguro? 308. Bueno, lo sacamos. 300. 840 más 2. Ah, me faltó un número. Ajá. Más, me faltó el 240. Son 436,5. Ya, ahí sí. Ya, y ahí yo tendría en este caso la respuesta. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. No, profe.
Al menos aquí en estos ejercicios lo que cambia es que calcular la distancia esa del triángulo. Rectángulo. Pues yo la distancia de los triángulos nomás queda un poquito colgada. ¿Quieres piña? No, tipo. Mire, piña. Usted que tiene un triángulo. Entonces, por ejemplo, si este triángulo mide 40 piñas centímetros, ¿ya? Entonces yo quiero saber una cierta fuerza. Ya imaginemos que la fuerza está aquí. Ahí va a estar la fuerza. Justo en el centroide, ¿ya? En el centro. Pero a mí no me interesa el centroide en el eje Y, me interesa solamente el centroide en el eje X. Entonces lo que tengo yo que averiguar es cuál es la distancia que hay a lo largo del eje X hacia el vector. Esa distancia. Si yo sé que la base, esta es la base. Esa es la base. Donde se apoya el triángulo. Mide 40 centímetros. ¿Ya? Mide 40 centímetros. Entonces, ¿cuánto va a medir? ¿Cuánto va a medir, en este caso? Desde aquí hacia la fuerza. Entonces, la fórmula me dice que hay dos fórmulas. Si yo mido de la parte más angosta, imagínate, esto es como un embudo, ¿ya? De la parte más angosta hacia el vector son 2/3. 2/3 del largo, que son 40. Y de la parte más ancha, es decir, de esa parte del embudo, la parte más ancha del embudo, hacia el vector hay 1/3. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Yo tengo que decir lo siguiente. Pero esto sería fácil. Sería, si yo mido de la parte más ancha hacia el vector que estaba por ahí, ¿no es cierto? Sería en este caso 40 centímetros multiplicado por 2/3, ¿no? Y así se mide la parte más angosta hacia el vector. Y ahí yo tengo, desde ahí, tengo 26,67 centímetros aproximadamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que en algunas oportunidades, en este tipo de ejercicio, el triángulo no va a empezar a medirse desde acá, porque probablemente a lo mejor el triángulo tiene, a lo mejor la carga viene de un punto más alejado para acá, ¿no? Por ejemplo, imagino que ahí tengo 45 centímetros. ¿Cómo lo haría ahí, piña? Si usted quiere medir desde acá. Desde el punto A. ¿Qué hice? ¿O no está piña ahora? Hasta donde yo tengo la fuerza. Que imaginemos que la fuerza está aquí. Ahí está la fuerza. Que imaginemos que ahí está desde 1/3 para acá y de 2/3 para acá, ¿no? ¿Cómo lo haría? El caso entendió. ¿O se fue piña? No, sí, yo estoy escuchando. Desde A hacia el vector este que está de color... ¿Qué color es ese? Color como calipso, ¿no? Pero, profe, ahí da lo mismo del lado que lo tome, o tengo que fijarme específicamente de dónde está más cerca. Porque el 45 yo lo podría hacer con el 1/3 del que usted comentó. Ya, ¿y cómo lo haría? ¿Sacaría la distancia que hay? ¿Usted sacaría la distancia que hay? ¿Usted sacaría la distancia que hay hasta acá, desde aquí hasta acá? Pero es que ahí tendría que usar el 2/3. No. Ahí tiene que utilizar el 1/3. Si mide de la parte más ancha del vector, ocupa el 1/3. Si mide de la parte más angosta del vector, ocupa el 2/3, porque es más largo, ¿no?
Claro, sí. Oiga, profe, Dígame. en este caso se sumaría el 45 más el 40 y lo multiplica por 2 tercios. Sí, pues tengo más de una forma de hacerlo, pues. Ya, y oiga, profe, lo otro, eso, vamos, los 2 tercios usted los dio como ejemplo nomás, o siempre. No, pues siempre es 2 tercios. Es 2 tercios desde la parte más angosta el vector es 2 tercios. Y de la parte más ancha el vector es 1 tercio. Ya. Siempre es así. Ya, por ejemplo, acá yo coloco los 45 más los 2 tercios. 2 tercios. Pero 2 tercios de 40, ¿no? Y me daría esa distancia. Pero también yo podría haber hecho esto otro. Yo podría haber dicho que tengo los 45 y le sumo 40, ¿no? Me copia y piña, ¿no? Y yo mido desde A hasta acá. Pero yo quiero saber desde aquí hasta acá, por lo tanto debo restarle los 40 dividido en 3. Me da lo mismo, ¿no? Oiga, profe, entonces esa es la distancia que está el A de la fuerza. Sí. Ya, y si usted quiere sacar la otra parte más angosta, lo multiplica por 1 tercio. De la mancha. Por 1 tercio. De la mancha. Cuando yo multiplico, cuando yo lo multiplico por 1 tercio, es cuando mido de la mancha hacia el vector. Ya. Acá me convenía, para hacerlo más rápido, multiplicarla por 2 tercios, de la más angosta hacia el vector. Y esa distancia sumarle 45. Lo que hice acá, yo sumé los 45 más los 40, pero me estoy pasando. ¿Y en cuánto me estoy pasando? Me estoy pasando en esta franja que está de color verde. Por lo tanto, le resto eso que está de color verde. ¿Y cuánto es lo que estoy restando? 40 dividido en 3, que es lo mismo que multiplicar por 1 tercio, ¿no? Ya, y oiga, profe, la otra pregunta. Dígame. Si la fuerza está más, digamos, más cargada hacia la izquierda, ¿da lo mismo? ¿Igual multiplica por 2 tercios? Sí, porque, o sea, esto yo lo hice al ojo nomás, pues no está hecho exacto. Pero la fuerza siempre va a estar más cargada hacia donde está más ancho el triángulo. Ya. Siempre va a estar más cargada hacia la parte más ancha. Por tanto, como siempre va a estar cargada hacia la parte más ancha, yo si lo mido desde la parte más ancha hacia el vector, se multiplica la distancia de la base por 1 tercio. Y como siempre va a estar más alejada de la punta, se multiplica por 2 tercios de la punta. Ya, bro. Pero, mira, hace la prueba en este caso, mira, lo que puede hacer es corta la tapa de una botella de bebida. De la idea que sea de 2,5 litros, porque la de 3 litros es media redonda, ¿no? ¿Ya? Pero esa tiene la forma de un triángulo, ¿no? ¿Sí o no? Y llénala con agua. Solamente la parte cónica. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una parte cónica de una botella de bebida, por ejemplo, yo tengo una parte cónica, no quería pintar nada, pero no sé por qué. Control Z, ¿eh? Y yo, por ejemplo, tengo esto. Ya, ese imagínate que es un cono. Ahí. ¿Qué pasa si yo lo lleno completo? Y después mido esa cantidad y obviamente esa cantidad, no sé, pues la lleno un vaso y en un vaso saco la mitad y la vuelvo a echar acá. Y ve a dónde te queda el nivel después. ¿Dónde crees que te va a quedar el nivel? ¿Te va a quedar en la mitad? No, va a quedar más arriba, vos. Más arriba. Sí, pues y ahí te va a quedar a 2 tercios desde la punta a 2 tercios.
pero de la parte más gorda te va a quedar a 1/3 nomás. Ah, ya. Entonces siempre tenéis que ver, de la parte más gorda es 1/3 del largo total. Y de la parte más angosta es 2/3. Porque de la parte más angosta, obviamente la distancia más lejos, bueno, más lejana, ¿no? Siempre va a ser así, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, chicos. No, profe. ¿Estaríamos entonces, no? ¿O no quieren que vea algo más? 20. ¿Está bien ahí? Ya. Porque ya ha pasado una hora, generalmente ya uno empieza, por lo menos yo ya he pasado la hora y media, de hecho pasado la hora y media, ahí sí que empiezo a flaquear. No sé qué pasa a ustedes. Quedarse dormido. No, bueno, una quedarse dormido, pero empieza como que no empieza. Claro, ya el cerebro ya está cansado, ya igual Sí. todo el día la vez, todo, ¿no? Bueno, los que trabajamos menos. Ya, bueno, yo creo que la próxima semana voy a respetar lo que son las clases, las virtuales, ¿ya? Porque ahí yo voy a tener una actividad por lo menos para una de las clases, ¿ya? Y ahora me interesa en este caso pasar la materia, por lo menos que con ustedes voy medio descoordinado, porque en este caso cuando se generó lo que era lo virtual, fue justo cuando ya venía la prueba encima, pues, ¿no? Entonces por lo menos yo me traspapelé con ustedes. Y en este caso y eso, ¿ya? Y entonces ahora por lo menos me interesa generar algo de materia para poder en este caso presentarlo virtual. Aunque entre comillas hice algo como virtual que era la actividad para subir las notas. ¿Ya? Sí, profe.